Estamos en la serie de enseñanzas acerca de la doctrina de los bautismos. Y en esta ocasión analizaremos el versículo de Hechos 10:47 para ponerlo como base para el tipo de bautismo que es el bautismo en agua. El versículo dice: y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Bueno, el bautismo en agua es uno de los... habíamos dicho que hay mínimo 9 tipos de bautismos en las Escrituras y que íbamos a analizar solamente algunos, los que todavía podríamos decir que están vigentes, que se practican o que operan en el creyente en la actualidad, porque algunos, pues, por decirlo así, no están vigentes porque estuvieron en un contexto histórico y fueron ejecutados en un momento determinado con un propósito muy específico. Mas, sin embargo, el fondo y el propósito de fondo de todo tipo de bautismo viene siendo el mismo, el cual es unir a la persona espiritualmente con el elemento bautizador. Bien, hay tres cosas que participan dentro de un bautismo. Uno de ellos es el agente bautizador, es quien bautiza. El elemento es con qué se bautiza, y el beneficiario, el cual es quien es bautizado. En este caso, el bautismo en agua, el agente bautizador viene siendo el ministro de Dios. El beneficiario pues es el nuevo creyente y el elemento es el agua. El valor del agua es la palabra del Señor. Entonces el propósito es que el nuevo creyente, haciendo una manifestación pública de un bautismo físicamente hablando en agua, eso es una manifestación de lo que ya sucedió en su interior. O sea, que creyó en el Evangelio, creyó en la palabra del Señor, creyó en nuestro Señor Jesucristo, y esa operación interna la está manifestando a través de una manifestación física, que es el bautismo en agua. Entonces vamos al análisis de este versículo, y dice aquí que el apóstol Pedro hizo una pregunta y dijo: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces aquí alcanzamos a ver un primer elemento, que aquel que va a ser bautizado en agua primeramente tiene que haber sido o haber recibido el Espíritu Santo. Ese también es un tipo de bautismo, el cual es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el objetivo no es hacer un acto religioso simplemente por hacerlo de un bautismo en agua, como si el bautismo en agua por sí solo produjera la salvación o produjera algún beneficio espiritual en la persona que es bautizada. En realidad, el bautismo en agua, el bautismo físico en agua, podría carecer completamente de un valor si antes no hubiera acontecido una operación del Espíritu Santo en el corazón, en la vida de la persona. Por eso en Hechos 8, 36 y 37, hablando del etíope, cuando Felipe lo encontró y fue llevado por el Espíritu Santo Felipe para que le predicara al etíope, y dice: y yendo por el camino, eso es algo muy importante,
que aquel que es bautizado tiene que estar en el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que estar en el camino de la perfección, en el camino de la vida, en el camino que cuando antes estábamos perdidos, extraviados del verdadero camino, el camino de la vida, el camino que nos lleva de regreso a la casa del Padre, ahora la palabra del Señor nos corrige, nos redarguye, nos enseña para entrar nuevamente en el camino. Entonces, dice: yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fíjense la respuesta de Felipe. Le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Esa es la parte importante, que para poder manifestar físicamente un bautismo en agua, en el versículo base dijimos que es necesario haber recibido el Espíritu Santo. Y aquí este versículo de Hechos 8, 36 y 37 nos habla de que el creer de todo corazón es también un requisito del bautismo en agua. Y dice este versículo que respondió el etíope y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No solamente es creer por creer, sino que es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo mandó a los discípulos, haciendo los apóstoles, les dijo: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí es algo muy importante, de que el bautismo en agua tiene que ser una manifestación de que ya se recibió el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo llevó a la persona en creer verdaderamente en Jesucristo como el Hijo de Dios y creerlo de todo corazón. Hechos 18:8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Nuevamente se nos reafirma con este versículo este requisito de creer a través del oír el Evangelio. Acuérdense que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es necesario predicar el Evangelio, que la persona oiga el Evangelio. El Espíritu Santo debe operar en su corazón, deben de recibir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los lleve a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, y entonces ser bautizados en agua. 1 Corintios 1, 14 al 27 dice: el apóstol Pablo está diciendo: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Aquí está el contexto de estos versículos, es porque estaba habiendo divisiones en la iglesia de Corintios, y uno decía que era de Apolos, otro decía que era de Pablo, otro decía que era de Pedro. Y el apóstol Pablo los confronta, los exhorta a que reflexionaran en sus vidas y que quitaran esas divisiones, porque quien había muerto no era ni Pedro, no era ni Pablo, ni era ni Apolos, el que había muerto por nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo. Y tal parece que la base de esa división era el tipo de bautismo que estaban teniendo y practicando en ese momento. Dice: también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Fíjense lo que dice esta parte: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No es que Pablo esté desvalorando el bautismo en agua, sino que cuando el bautismo en agua se convierte en un ritual religioso donde
no se busca realmente ese propósito de fondo del bautismo, entonces ese bautismo queda realmente inoperante o no tiene ningún sentido. Por eso dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces la base del bautismo tiene que ser el Evangelio, tiene que ser la fe, tiene que ser el haber recibido el Espíritu Santo y tiene que ser, sobre todo, que el Espíritu Santo nos lleva a creer en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Amén.